para proponer planes que vayan orientados a garantizarnos la seguridad y que se cumpla de esa manera la primera responsabilidad del Estado de proporcionarles a los ciudadanos un escenario de paz y de seguridad. No van a faltar algunos agoreros del desastre que están esperando que todo se anarquice para pescar a río revuelto, mi querido Alcides. Que dirán, ¿cómo así? Las máximas autoridades se convocan y se concentran en Guayaquil y vienen a Guayaquil. Señores, esta es una causa nacional. Y este primer ejemplo de unidad y de concertación y de acuerdos debe de ser replicado a nivel nacional. Este acuerdo y cruzada contra la inseguridad debe de ser aplicado a nivel nacional. Con esta modalidad que estamos viviendo o con otras modalidades que tengan el mismo objetivo. Hoy, esta situación de la inseguridad que vivimos los ecuatorianos nos está definiendo el camino para aprender cómo nos despojamos de posiciones sectarias y dogmáticas, de banderías partidarias o estructuras ideológicas partidarias, para dar paso a la ideología de la seguridad y de la paz como elemento fundamental de libertad. Sí, señor. Bien hecho y de esa manera se hace. Ayer se concretaron aspectos fundamentales, porque si el problema de la seguridad es un problema estructural, como hay que concebirlo, por supuesto la solución no es nada coyuntural, es estructural, donde están involucrados todos los estamentos de la sociedad, la institucionalidad y la decisión en la toma, y la toma de decisión que son fundamentales. Ayer se acordaron cosas muy importantes, como por ejemplo, dar paso a la aprobación de las reformas al COVID. Esta demanda social ciudadana que se ha venido solicitando hace mucho tiempo, estaba reposando el sueño de los justos. El archivo dentro de la Asamblea. No se trataba por visiones sectarias e ideológicas. Porque cuando se plantea una acumulación de penas, cuando se plantea una agudización de penas y se plantean reformas para proteger la seguridad, aparecen voces y bloques en la Asamblea Nacional que, sobre pretexto de un progresismo de garantismo dentro de la Constitución, no se pueden acumular penas, no se pueden endurecer penas, que por lo contrario hay que rebajarlas. Señores, era necesario que estas iniciativas y estas causas tomen y se posicionen en el consenso y en la conciencia de la representación democrática de autoridades, de la institucionalidad y de la sociedad en su conjunto. Hay que enfrentar estructuralmente este gran mal social, señores. Cuidado, estamos a tiempo. A la sociedad se la somete al miedo, a la anomia,
Y entonces ahí sí es muy difícil poder avanzar en el combate a la inseguridad que viven los ecuatorianos. Se ha fijado una fecha a partir del mes de septiembre 14, entiendo, donde se tratará y se pondrá en la agenda para resolución las reformas al COI. En esas reformas hay cosas importantes y hay cosas preocupantes. Alcides. Sí. Por eso se lo va a tratar por bloque. Es mejor. Es mejor, porque hay unas que tienen que ver con el aborto, con el tema del derecho a la vida cannabis y todo eso, el uso del cannabis. El uso del cannabis, que si se la trata globalmente, esa parte no deja avanzar en las otras. Exacto. Y yo creo que la metodología que ha adoptado la Asamblea Nacional me parece importante. Tratarlas en 3 bloques, ¿no es cierto? Las de derecho, los temas de penales de acumulación de penas, la otra tiene que ver con estos aspectos sociales y humanos, y hay otro aspecto que tiene que ver, creo, con el tema del tráfico, el narcotráfico y todas estas cosas. Bien por ello. Y luego nos preguntamos, César Lizardo, al comprometerse a hacer esto, puede garantizar una fecha para el tratamiento de la reforma, pero no puede garantizar sus resultados, mi querido amigo. Y yo digo que ni siquiera la fecha, porque si bueno, peor, usted 18, si él propone el 18 y el bloque o los bloques en el Congreso dicen, por favor, señor presidente, pedimos rectificación del horario y de la hora y de la fecha, no queremos que sea el 18 porque todavía no tenemos un consenso, y se sigue alargando la situación. Puede ser eso. Entonces, luego, el presidente tenía buena voluntad, pero de la buena voluntad nada más, pues claro, ahí pasar a la ejecución de los hechos es otra cosa. Pero más allá de la formalidad que tú anotas, que puede ese día no entrar por la fecha o entrar otro día, el tema es, ¿hay los votos para cada una de estas reformas en la perspectiva de lo que queremos? Ese es una gran interrogante. Ese es el cuello del asunto, porque en la Asamblea hace muchísimo tiempo algunas leyes se están quedando sin aprobar. ¿Por qué? Porque no hay consensos. El COS, Código Orgánico de la Salud, el Código de la Niñez, tienen 7, 8 y 10 años. Y seguirá esperando. Entonces no queremos que lo mismo pase con el COI. Hay una ley de emprendimiento, seguirá esperando. Entonces, señores. O sea, por eso te digo, la buena voluntad del presidente, perfecto, está bien que en una reunión cumbre entre las dignidades que tienen que ver con el tema de la seguridad, él diga, nosotros los de la Asamblea podemos proponer y vamos a proponer que sea el 18, que se discutan por parte. Está perfecto, está razonado la propuesta. Del dicho al hecho, bueno, ahí es que vamos a ver. Vamos a esperar. Y vamos a esperar porque César Lizardo, presidente de la Asamblea, se ha comprometido a impulsar las reformas al Código Integral Penal que endurecen las penas contra los delincuentes. Hoy venía escuchando en la mañana que, por ejemplo, una reforma que la reincidencia es objeto de la medida de detención, por ejemplo. La reincidencia. Sí. ¿Puede imaginarse? O sea que le dices al delincuente, oye, dale nomás que la primera vez no pasa nada. Preocúpate por la segunda, que ahí sí te van a dar orden de detención. ¿Qué te parece? Él ha dicho, estamos tratando de que en las reincidencias, cuando existe una situación en donde un delincuente incumpla la ley en varias ocasiones, podamos endurecer y sancionar de manera más enérgica sus actos delictivos. En la reincidencia. ¿Quién dice que en la primera vez no es enérgica y catastrófica el acto delictivo? No es definitivo el acto, para que no haya ninguna reincidencia. Por favor. Si yo cojo y mato a una persona, no podemos haber otra reincidencia, ya está cometido el hecho, pues. Claro, es evidente. Entonces, y ayer veíamos la comparación, mi querido amigo, no sé si ustedes lo analizaron en el calor político, de la rebaja de pena. Sí. En vez de aumentar penas, van a rebajar procedimentalmente.
¿Qué te parece? Cuando por ejemplo, en el caso de robo, cuando el objeto es de menos de $1,200 su costo, Yo le voy a decir, ahí el tratamiento de penas va a ser totalmente diferente. Yo le voy a Entonces, ¿qué le dice al ciudadano? Oye, la asamblea está alimentando que los pillos vayan y roben y te roben a ti. Ese es un mal mensaje que se está dando a la ciudadanía. Este mal está... Pésimo mensaje, pero te voy a decir algo más. Tú le puedes poner precio a la vida y a la agresión de la cual eres objeto cuando te roban un celular, que te pueden desde tirarte al suelo, ponerte una llave, dejarte inconsciente y apuñalearte. Tú le puedes poner un valor a eso para sancionar ese delito. Perdóneme, pues. No, pues. No, pues, señor. Pues. Si lo que se sanciona es la conducta delictiva, no se sanciona lo cuantitativo del acto o de la materia o el objeto que se roba. Oye, aquí las cosas están al revés. Señores, las conductas delictivas en mayor proporción, en mediana proporción y en baja proporción son conductas delictivas que se adecúan a una penalidad. Por eso se tipifican los delitos. Pero no, señor, poner, oye, anda, roba nomás que menos de $600 no te pasa nada. Cuando robas de 200, peor, nada, pues no, nada. Entonces le estás diciendo anda, roba el celular a la persona. Al robo famélico, al hurto famélico. Eso. Anda, roba nomás que ahí no pasa nada. Ahí no está cuantificado ni penado. Así que, señores, ¿y el perjudicado? Estamos diciéndole a toda la gente, a los migrantes, a todos los que vienen, a todos los que están, entre comillas, sin trabajo, a los que dicen que delinquen porque no tienen trabajo, que ya ahora pueden ir a robar tranquilamente cosas que no pasen de $200, $300 porque no les pasa absolutamente. Ese es el caso del delincuente. Y en el caso del ciudadano que le roban el celular, ¿para qué yo voy a ir a presentar mi denuncia a las autoridades? ¿Por qué? Perfecto. ¿Por qué no van a ser sancionados los señores autores del delito que son los delincuentes? Entonces, como tú dices, pésimo mensaje a la sociedad. Un mensaje a favor de la delincuencia. ¿Qué les pasa? Y un mensaje en contra de la conciencia ciudadana. ¿Qué les pasa a los Vuelvo legisladores? a repetir, un mensaje a la delincuencia para favorecer la delincuencia y un mensaje en contra de la conciencia de los ciudadanos. Tú has anotado algo importante, Alcide. ¿Cómo yo puedo ser coprotagonista o puedo aportar a que saldemos o sanemos a la sociedad de la delincuencia si me dejan expuesto a ser sujeto de agresión, de robo permanentemente? Y no tengo canales de denuncia que me garanticen que mi denuncia va a ser tratada. Porque cuando yo denuncio estos robos, ¿no es cierto?, que están cuantificados, ¿qué va a pasar? Van a ir al archivo, nadie los va a investigar. Entonces, ¿para qué vas a denunciar? Entonces le dice, es corresponsabilidad de todo el tema del combate a la inseguridad. Perfecto, sí, señor. Sí, pero eso es general. En particular, ¿cómo le garantizas al ciudadano que aporte a la lucha contra la inseguridad? Si le estás reformando un código donde le estás dando un mensaje negativo, contrario, como que te dice, mira, no necesitamos que tú nos ayudes al combate con la ¿Y entonces qué va a pasar, Stalin? ¿Sabes lo que va a pasar? Que la gente se va a tomar la justicia por su propia mano, pues. Mi querido amigo. Sí, porque nunca debe faltar a una persona armada que le roban el celular o la asaltan en el colectivo o en el bus. Viene, saca el arma y dispara y mata al delincuente. Mi querido amigo, lo que pasa es que el ciudadano no tiene arma. Entonces, si tuviera arma, llevaría a esta definición que nosotros hemos hecho y que tú lo estás haciendo, pero va a tener que contratar seguridad con sus propios recursos. Y entonces se llega a un caos total de una sociedad, ¿no?, que no encuentra una salida, que no encuentra una protección y que cada vez el Estado se aleja de esa responsabilidad. Doctor Byron López Castillo, qué gusto saludarlo. Llegando ha venido al estudio de la radio. enchompado,
porque el clima... Pero siempre le Byron Segundo López Castillo, así Byron se llama Segundo. él, doctor Para que vea, en jurisprudencia, para que vea su columnista del casta. Diario Expreso y nuestro invitado de los viernes acá en Oiga. Sin Amarres. Para que vea su casta monárquica. ¿Ah? Una casta monárquica. Porque Doctor, lo ve buenos vestido- días. lo ve Está vestido usted de en esa todas las manera. redes, por favor. Usted está en todas las redes que en este momento lo están viendo. Queremos saludarlo, doctor. ¿Cómo está Porque usted? está vestido de esa manera, lo dice. Pero por lo de segundo, pues. Pero él es segundo. Sí, por no es eso que yo te le digo. digo, no es que yo le digo porque yo le digo, él es Byron Segundo, ¿verdad, Byron, doctor? Byron segundo. Sí, señor. A ver, Ya. me estaba sintiendo. Muchas la cabeza. gracias. Y los saludo atentamente a ustedes con toda cordialidad y agradeciéndoles el homenaje inmerecido que me hacen al llegar. Es un homenaje merecido. Bueno, y así lo acepto. Y a la orden siempre para conversar con Muy el bien. público que nos honra con su audición. Muy bien, vamos entonces que... Vamos a ir con unos cortes comerciales, los anunciantes, antes de retomar el diálogo con el doctor Byron López Castillo, pero les contamos que el retorno elevado que se construirá en la avenida Rodríguez Monín para eliminar el retorno frente a Jardines del Salado y así descongestionar esta vía es parte del camino de la innovación del ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Sigamos recorriendo juntos el camino de la innovación. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. El derecho al agua y alcantarillado es un hecho con EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil. Gracias a ustedes han logrado que el sueño de Valle de la Flor, Paraíso de la Flor y de San Francisco sea una realidad el día de hoy. Así se trabaja cuando se quiere hacer bien. La Alcaldía, en conjunto con EMAPAC y el Gobierno Nacional, firmaron el financiamiento para la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado sanitario para beneficiar a más de 200,000 habitantes. Y es de mucho beneficio porque ya nuestros niños, nuestros adultos, ancianos, ya no caminarán más donde había olor fétrido, calles lodosas. Ya tendremos un paraíso mejor, cambiado, transformado. EMAPAC, trabajando por un Guayaquil que sueña en grande, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. En agosto, con tu carro revisado, todos estamos más seguros. Este mes la revisión técnica es para los vehículos con placas terminadas en dígito 7. Saca tu turno ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Recuerda que en los primeros días del mes recibes descuento en tu tasa de revisión del 10, 15 y hasta 20%. Trabajamos para hacer las vías más seguras. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Imagina una ciudad con conductores responsables, donde en una luz roja, un taxista te contará los detalles del último clásico del astillero, mejor que cualquier red social. Una ciudad donde su gente conduce concentrada, porque quiere llegar segura a casa por una recarga de abrazos. Una ciudad donde el peatón disfruta su caminata sin ver a una pantalla, porque entiende que preservar la vida es más importante que cuidar sus megas. No lo imagines más. Esta ciudad se llama Guayaquil. Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil, mira al frente. EMAPAC te informa que en Guayaquil se está construyendo un sistema integral sanitario con 4 macroplantas de tratamiento de aguas residuales en diferentes sectores de la ciudad. Estas plantas de tratamiento serán como el sistema digestivo de Guayaquil, tratando toda el agua que descargamos en nuestros hogares y harán que nuestro ambiente sea saludable. Trabajando por el bienestar de 3.010.000 habitantes y logrando así un Guayaquil inclusivo y sustentable. EMAPAC, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. En solo 5 minutos puedes obtener el sticker que te permite utilizar los parqueos exclusivos para personas con discapacidad físico-motriz en las oficinas de la ATM, ubicadas en el registro civil de la Marta de Roldós, llevando copia de cédula, copia del carnet de discapacidad, copia de la matrícula del vehículo, certificado médico otorgado gratuitamente por Asoplégica. Puedes llevar tu carro en persona o puede hacerlo un familiar en el mismo lugar. Personal de la ATM colocará los stickers. Estamos trabajando para hacer espacios más inclusivos. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Imagina una ciudad cálida, donde las familias comparten sus historias y sus mejores momentos sin necesidad de filtros. Una ciudad donde padres e hijos tienen una conexión más efectiva que los cables y las antenas. Una ciudad donde los enamorados comprenden que la señal más fuerte
es una mirada sincera. No lo imagines más. Esta ciudad se llama Guayaquil. Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil mira al frente. No se pierda el personaje del viernes bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Este viernes nos acompaña. Hola, soy Lenin Hurtado. Estaré en el personaje del viernes con Andrés Mendoza Paladines. Los invito a sintonizar Atalaya. El personaje del viernes por Atalaya 680 AM, la radio más copera del Ecuador. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. De la mañana con 4 minutos. Gracias por continuar en compañía de Sin Amarres, y como lo habíamos anunciado, ya está junto a nosotros el doctor Byron López Castillo, panelista de todos los viernes, quien ha llegado con muy buen ánimo a este espacio. En esta tarea de un proceso de reinstitucionalización en el país, ha habido iniciativas de reformas a cuerpos legales, fundamentalmente al COIT, que no ahora han sido presentadas, que han sido presentadas también unas hace muchos años y han pasado al archivo y no se han debatido, no se han discutido. Hoy hay un interés puesto de manifiesto por parte del presidente de la Asamblea Nacional, que estuvo en la ciudad de Guayaquil, César Litardo, y también la presidenta de la Corte, Paulina Aguirre, titular de la Corte Nacional de Justicia. Y esto en el marco de este convenio, ¿no?, de la lucha contra la inseguridad que se vive en el país, y en particular en la ciudad de Guayaquil. El gobierno nacional, en todo este proceso de reinstitucionalización y revisión de marcos legales, ha propuesto también algunas reformas que han sido enviadas a la Asamblea Nacional. Y entre ellas hay algo que me llamó la atención. Piden, por ejemplo, nombrar jueces anticorrupción. Y estos jueces anticorrupción son los que se encargarán de llevar adelante todos los procesos relacionados a la corrupción. Pero uno se pregunta, el tema de la corrupción son los actos públicos reñidos, son los actos reñidos con la ética y la moral pública. Es decir, cada acto que tenga que ver con ese comportamiento o con esa conducta tiene una tipificación. Entonces, uno se pregunta, ¿qué van a hacer los demás jueces? ¿A qué se van a dedicar? Y queremos analizar y abordar este tema con el doctor Byron López Castillo y otros aspectos de las reformas al COI que hoy están presentadas y se van a debatir el 19, según César Litardo, del próximo mes, el 18 de septiembre en la Asamblea Nacional. Doctor, buenos días y bienvenido. Buenos días. La actitud de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, fue de tal magnitud que conmocionó al país cuando dijo, como debe ser, que la seguridad de la ciudad que ella representa se iba a hacer con la intervención del gobierno o sin la intervención del gobierno. Esta fue una frase que conmocionó porque demuestra el temperamento de ella como alcaldesa y de la ciudad a la que representa. La inseguridad que vive el país, lógicamente Guayaquil incluido en este término, es de tal magnitud que no cabe ningún procedimiento de soslayarlo a título de partidismo
a título de conveniencias políticas o no. O se lucha contra la inseguridad todos, o se deja de luchar. Eso es lo que hizo Guayaquil, y demostró con eso la fuerza moral que tiene esta ciudad frente al país, porque Guayaquil, entre paréntesis, es una ciudad cuna de las grandes transformaciones políticas y sociales del Ecuador, y eso nadie lo puede negar, y ahora lo demostró. Así es. Un aplauso y una felicitación para la alcaldesa por esta actitud que tuvo. Como consecuencia de esto, también se han sumado el presidente de la Asamblea y la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, que han estado aquí en Guayaquil el día de ayer. Antes estuvo la fiscal también. Y la señora que estuvo también, la doctora Diana Salazar. Es decir, todos los sectores políticos del país que tienen algún momento que intervenir en esta lucha contra la inseguridad. El día de ayer han firmado un convenio, las tres instituciones que acabo de mencionar, con lo cual está garantizándose que aquí en Guayaquil sí va a haber una lucha efectiva contra la delincuencia. Pero esto no es suficiente. Aquí hemos sido reiterativamente cansinos a veces para decir que es una tarea esta y muchas otras que analizamos en esta programación semanal, en donde tiene que haber directamente la intervención de la ciudadanía. Es la ciudadanía la que tiene como se emplea un término muy común ahora, empoderarse para que haga efectiva toda esta gestión que están haciendo los organismos públicos. Por eso también debemos destacar aquí con mucha significación la serie de actividades que están haciendo los barrios, las ciudadelas, las urbanizaciones, organizándose en comités sectoriales, barriales de la zona en que viven, para tomar medidas encaminadas a lograr la seguridad en sus respectivas zonas de vivienda. Esto es importante. Yo mantengo un criterio y lo ratifico aquí. La sociedad de zonas que labran su porvenir con sus propias manos, los destruyen o lo construyen. Los políticos son a veces receptores de las inquietudes populares. Es el pueblo, la sociedad, la que dirige, la que orienta y la que por sí misma da las soluciones a muchos problemas que vive la sociedad. Con este preámbulo, entonces, entremos a otro análisis. En la Asamblea Nacional viene discutiéndose desde hace algún tiempo a esta parte reformas legales de carácter penal. Se están planteando desde hace algún tiempo esta parte reformas del Código Orgánico Integral Penal, COIP, que así se denomina este nuevo cuerpo legal. Pero se ha venido manteniendo estas reformas en una especie de estancamiento, no han avanzado. Con motivo de este auge de la delincuencia, del uso de la droga, de la inseguridad que hay en el país, están interesados ahora sí en avanzar en estas reformas. Y aquí yo sí quiero ser muy severo. No podemos entregar exclusivamente en manos de los legisladores las reformas que se van a hacer. Me explico. Ellos tendrán que dictar las reformas, pero debe haber una apertura para que la sociedad, a través de organismos especializados, la academia, como se dice ahora, cuerpo de abogados de la República, profesionales del derecho, especialistas en derecho penal, derecho penitenciario, derecho criminológico, etcétera, sean los que también intervengan para que opinen si estas reformas convienen o no, dado el momento en que estamos viviendo. Le agregaría una, doctor: los organismos internacionales. Exactamente, de organismos internacionales que tienen más experiencia en un problema tan serio como este de la inseguridad. Porque no es cuestión, y lamentablemente hay que decirlo con todas sus letras, porque no tenemos aquí pelos en la lengua, en las asambleas legislativas, llámense congresos, llámense asamblea, no hay la suficiente capacidad. Hay ocasiones en que, como en la última década, hubo un montón de alzamanos que lo que hacían era alzar la mano de un proyecto que le mandaban de Carondelet, sin saber qué era lo que opinaban y peor que aprobaban. Hay legisladores que no saben leer lo que les escriben para que digan, de tal manera que hay una falta de cultura jurídica, para no entrar en otros aspectos, en muchos elementos de la legislatura. Hay hombres destacados y mujeres destacadas, sí, pero son la excepción, mi manera de pensar. Eso demanda entonces que esta Asamblea Nacional divulgue, haga conocer este proyecto, para que haya un ámbito de opinión nacional. Ahí se van a prestar muchos sectores. He estado anoche en una reunión con un grupo de abogados que estamos empeñados en conocer cuáles son estas reformas,
para poder entonces opinar si están bien, están mal, componerlas, mejorarlas, todo en función del bien del país. Pero, doctor, ¿no cree usted que está a destiempo el pedido de ustedes? Porque el presidente de la Asamblea ha dicho que el 18 de septiembre, o sea, en menos de 12 días, la Asamblea ya va a tratar y ya va a aprobar este proyecto. Que le digo otra cosa, hace mucho tiempo las reformas al COIP ya se han tratado, lo que pasa es que no hay acuerdos. Eso estoy indicando que había un pero ya tiene que los abogados, por ejemplo, presentar ya un proyecto que estaba empantanado, que no ha sido discutido. ¿Por qué razones? No sabemos. Ahora que ven la urgencia, la presión de una sociedad como Guayaquil a través de los organismos públicos, están preocupados por esa reforma. Es por los temas, doctor. Hay temas claves en el COIC, por ejemplo el tema del aborto, que no deja avanzar, el tema del aborto, el tema del uso del cannabis, no deja avanzar. Por eso ha planteado César Litardo una modalidad de tratar en 3 componentes la reforma. Estos últimos, del cannabis y del aborto, eran que si se lo trataba globalmente como proyecto global, no dejaban avanzar los otros. Entonces ha planteado 3 fases para irlas aprobando. ¿Eso qué demuestra? ¿Eso qué demuestra? Que no hay una verdadera unidad de criterios, que por qué también vamos a exigir que siempre haya unidad de criterios, pero que no haya un índice de aceptación para ir a discutir el código integralmente. ¿Por qué lo van a discutir reforma A, B y C? Una opinión que lanza el presidente en el deseo que esto avance. Puede hacerse, pero eso no quita que a pesar de que hayan 15 días de por medio, que eso yo lo que hay, se entregue esto al país para que se discute. Y si eso no se hace, sería muy grave que luego tengamos que opinar que lo que ha sido aprobado no obedece a una realidad jurídica penal imperante en este momento en el mundo. Eso habría que evitar, porque entonces sí se produce lo que viene siempre. Dice un diputado cuyo nombre no voy a repetir porque se va a ofender. Dijo una ocasión un asambleísta, cuando le preguntaron en relación al Código Penal, se ha reformado el Código, señor asambleísta, pero la gente opina que faltan reformas. Dice, claro, una reforma se puede volver a reformar mañana o pasado. Esa es la gran falla de nuestra legislatura, que reforman cada momento que les parece. Un cuerpo legal como este y otros importantes no puede ser reformado cada 15 días. Tiene que ser una cuestión que permanezca estable para que haya seguridad en la aplicación de las normas o disposiciones que son motivo de la aprobación. A mí me preocupa sobre todo lo que usted dijo en ese momento, Stalin, al empezar esta conversación. El presidente Moreno ha planteado la necesidad de crear jueces y fiscales anticorrupción. En esta lucha contra la corrupción se han hecho experimentos de diversa naturaleza. Inicialmente se creó la Comisión Cívica de Control de la Corrupción, luego la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y una serie de organismos que ahora mismo hay uno, integrado por la ciudadanía, en su afán de lucha contra la corrupción. Pero esto diluye en lugar de aglutinar esfuerzos para hacer una cosa mucho mejor. Voy a opinar aquí, dejando como siempre a salvo el criterio de todos los que no coincidan conmigo, pero es una opinión que la lanzo. No veo yo el argumento legal para que se diga nombremos jueces contra la anticorrupción. Jueces y fiscales. Anticorrupción. Porque ustedes se han ante un aspecto importante. Quien violenta una disposición del Código Penal está cometiendo un acto típico antijurídico culpable, que es lo que constituye el delito. Una conducta, el delito es una conducta humana. Conducta humana que se caracteriza por ser típica, es decir, por estar esa conducta determinada en un cuerpo legal que es el Código Penal. Antijurídica porque viola la norma. Culpable porque se establece que el hombre lo hizo con dolo o con culpa. Eso sería un análisis mucho más adelante para hacerlo, si hay oportunidad que debería verlo. Entonces, esa conducta humana, antijurídica, típica y culpable, como lo dice la doctrina penal, es la que determina el delito. Si el delito no es típico, no es delito. Si la conducta no es antijurídica, pero típica, no es delito. Tiene que ser típica y antijurídica y culpable. Lo típico es si no está tipificada eso es dentro típico, de la estructura claro. de justicia. El tipo penal. Una cosa es el tipo penal y otra es la tipicidad. El tipo penal es el asesinato. El tipo penal es el homicidio, la violación. La tipicidad es ese tipo penal
que consta con características determinadas en el cuerpo legal. El que mata con violencia, tal cosa. La ley determina las características que debe tener una conducta para que sea considerada como delito. De tal manera que si una conducta humana no reúne todos los requisitos o características determinadas en la ley penal, no podría ser delito o puede ser otro delito. No sé si me explico. Sí, está clarísimo, lo hemos entendido. Por eso es que dicen los abogados o los jueces que esa conducta se adecúa a la tipificación de tal delito. Exactamente. Así es, más o menos. Con Perfecto. todos los elementos. Con todos los elementos, claro, por lo que usted dice. Ahora, por ejemplo, el Código Penal peca de mucha ambigüedad, porque plantea delitos con una serie de condiciones que se deben reunir para que tenga la calidad de tal. Un ejemplo que aclara el tema para el público que nos escucha. Por ejemplo, ¿cuándo hay robo? Cuando se apodera de una cosa ajena con la fuerza. Entonces la fuerza es el elemento constitutivo del delito de robo. Pero hay hurto cuando usted se apodera de lo ajeno sin violencia. Entonces se apodera de lo ajeno, en ambos casos. Pero en un caso comete un tipo de delito que es el robo y en el otro tipo de delito distinto que es el hurto. Y así como eso hay innumerables casos. Volviendo al tema de la creación de los jueces y fiscales anticorrupción, es el tema de conversación. Hay muchos que dicen que no necesariamente hay que nombrar a jueces y fiscales, sino expertos nomás. Y expertos en dos materias: crimen organizado y anticorrupción, y punto. Antes de ir a que usted haga el análisis, fíjate cómo es la vida. Aquí en el país hemos permanentemente pasado a revisión y reformas de leyes cuando no hay tipificación de un delito. Entonces, no había secuestro exprés, reforma el código. Claro, para y que exista la figura. Normativas estaba. Para que exista esa figura. Imagínate. Usted tocó un tema interesante. Cuando tipificaron el secuestro exprés, yo era profesor en la universidad en ese entonces, y discutí, conversé con los alumnos, me preguntaron. Primeramente, secuestro exprés. Express es una palabra inglesa. Y el español es el idioma obligatorio según la Constitución. Entonces poner secuestro express era violentar la Constitución, que dice que solamente la semántica también. Por una parte. Y por otro, que el famoso secuestro, como lo llamaron, existe en el Código Penal con el nombre de plagio. Entonces, ¿para qué le crearon ese secuestro express? Si había el plagio. Para refinar un poco la terminología judicial, los honorarios que ganan los legisladores. Eso es lo que yo anoto. Y después vino el femicidio, pues acuérdese. Ese es otro tema que vamos a ver. Femicidio y feminicidio. Exactamente, es otro tema. Pero mire que le pongo como ejemplo. El secuestro express. Y me acuerdo que una señora fue entrevistada por la televisión en las calles y le preguntaron: señora, frente a tanta inseguridad que hay, ¿qué opina usted con esta reforma de crear el secuestro express? Ahora sí me siento más segura, dijo la señora. Fíjate cómo juegan con la conciencia de la ciudadanía, dándole a entender que porque ya pusieron ese, ya se acaba. No, señor, no es así. ¿Qué va? Ahí viene el análisis criminológico, que es necesario hacerlo en un tema tan serio como este. Y los otros legisladores, repito, con todo el respeto que se merecen, no tienen la capacidad suficiente para entrar a un análisis criminológico, penitenciario, de derecho penal, de la doctrina penal. De estas cosas no saben. Entonces, lógicamente, le dan haciendo, como dicen en la sierra, y aprueban una ley. Eso es lo que me preocupa a mí. En lo tocante al tema de la petición para que se creen fiscales y jueces anticorrupción, mi opinión modesta es que eso no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Como pregunta un artículo... ¿Qué van a tratar entonces? ¿Qué jueces van a tratar los casos de anticorrupción, doctor? La pregunta que sea... ¿Por qué no tiene razón de ser? ¿Y qué diablo hacen entonces los jueces de garantías penales? Eso, claro, ¿qué papel van a jugar? Ellos son especializados en los temas de anticorrupción y primeramente, anticorrupción es todo acto y es una inconducta, pues, es una inconducta de una tipificación. Que ahí está el detalle. Bueno, siga, doctor. Esto demandaría no solamente crear estos jueces, que yo creo no son necesarios, fiscales, que creo que no son indispensables, sino que demandaría una reforma al Código Penal, en el sentido de determinar cuáles son delitos de corrupción y cuáles no. Entonces, un capítulo, delitos de corrupción, que pidan 4 o 5, ¿ok? Y los demás no son corrupción. La violación es corrupción. Hay que se reforma la ley entonces. Claro, eso lo digo. Para crear estos fiscales, si acaso llegan a crearse, tiene que reformarse el Código Orgánico Integral Penal, tiene que reformarse la Ley Orgánica de la Función Judicial para poder encajar.
Lo que yo creo que es conveniente, porque sí me pongo en los pantalones y en las faldas de los jueces y fiscales, que son amenazados diariamente por la delincuencia organizada y por las mafias políticamente organizadas que cometen delitos. Son amenazados de muerte con secuestro a la familia. En otras partes se empleó lo que llaman los jueces sin rostro, que es otra cosa distinta. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo que los jueces acá. Exacto. Esos son jueces que no aparecen, razón, no es lo pero mismo. son jueces penales que no son de contra la corrupción. Una cosa sino es que jueces manejan, sin rostro y otra cosa son jueces sin rastro. claro, Es importante. otra cosa. No, póngase a pensar en eso. Otra cosa. Pero con lo que digo en este momento, podría hablarse de los jueces sin rostro, que no se sabe quiénes son. Esto en Colombia lo aplicaron. En Colombia lo tienen, para combatir qué etapa tan dura. Exactamente. Pero eso es distinto a crear jueces y fiscales anticorrupción. Mi opinión modesta, lanzada en este valioso programa, es que esa propuesta no tiene pie ni cabeza. Ya, ¿y ustedes cuándo van a presentar una propuesta, una contrapropuesta? Cuando tengamos, yo no sé si tengamos tiempo de revisar la reforma. Pero ya, pues, doctor, Ya porque está, si ya no- está estamos en eso, sí, estamos en eso. Ya Y si está, no lo haremos después. se la pasamos. ¿Ya? Ya la tenemos. Todas. Todas, sí, ya pasa. Mándeme. Yo no tengo eso. Yo la tengo. No, lo que yo he No tiene, conocido, yo no la tiene, yo no lo tengo. lo que yo O sea, conocí se la son pasamos. 2 o 3 reformas, pero ha venido una reforma bastante grande que demandaría un estudio bastante largo y fatigoso. Hay pero otra interesante. experiencia, doctor, relativa a todo esto de la creación de jueces especializados, como en el caso para combatir el tema de la corrupción. Esto de los jueces que van a tratar temas inherentes a los presos. Se crearon hace poco los jueces de garantías penitenciarias, que esos son solamente para el tema de los reos. El COIP tiene hace tiempo institucionalizado los jueces penitenciarios, Sí, así es. que son los que se encargan de conocer Exactamente. la conducta de los Desde presos. agosto del 2014. Claro, cuando entró Sí. en vigencia el COIP, entró Sí. en vigencia en ese año, 14. 14. Ahí se crearon los jueces penitenciarios. Lo que yo creo es que no han nombrado jueces penitenciarios. Pero eso demanda también una gran capacidad y conocimiento, porque ya no van a juzgar sentencias, van a juzgar la conducta de los presos, de los privados de libertad, como lo llaman ahora. Exacto. es Para vital. poder conceder después la Sí, libertad condicional, exactamente. las rebajas de penas, Sí. etcétera, etcétera. Eso demanda una conducta también, un conocimiento mayor de un juez penitenciario. No es que no hay, consta en la ley. El COIP tiene ya los jueces penitenciarios. Aquí en Guayaquil creo que hay. Y deben tener en todas las cárceles del país jueces penitenciarios. Esto era lo que manejaba entonces, lo que alguna vez ve aquí, el patronato de cárceles. El patronato de cárceles, que el directorio, era el que se encargaba de lo que hacen ahora los jueces penitenciarios. Rebaja de pena, libertad condicional, análisis de la conducta de los presos, etcétera. Eso corría a cargo del Instituto del Patronato. Ahora sí hay en la ley, lo que no hay es designado en todas partes. Y cuando se designan son a la carrera, sin gente que tenga experiencia, porque manejar una cárcel no es manejar un convento de monjas. Permítame la comparación. Y mire, hasta el mismo COI dice, artículo 230, determina que en las poblaciones donde existe un centro de rehabilitación social debe nombrarse al menos un juez de garantías penitenciarias. Así es. En casi todas las partes del país hay cárceles y debería de haber un juez de garantías penitenciarias. Solamente para las personas privadas de la libertad. Exactamente. Para que conozca que cuando le rebajen la pena, cuando le deben dar libertad condicional, y para que conozca el manejo interno de la penitenciaría, y si algo se produce ahí, él tiene que manejar ese problema. Perfecto. Eso existe. Lo que pasa Ya es que existe. entiendo, no han sido nombrados todos. No. Y si no han sido No. nombrados todos, y hay algunos, Ese es el detalle. deberían ser personas que tengan capacidad, probidad, honestidad y fundamentalmente saber qué es el derecho penitenciario. Eso es importante, eso le iba a decir, si hay una especialidad sobre el tema del Claro, derecho penitenciario. derecho penitenciario. Porque ellos lo que van a revisar cuando se sientan, porque ya están juzgados y sentenciados, Claro. va a revisar el debido proceso y ver si que esa persona va a salir ahora, ya cumplió o no cumplió, para evitar el hacinamiento. Ahora están para salir, dicen, 6.000 presos. ¿A dónde van? No van a ir a un club social. No, pues van No, a- vuelven, todos vuelven a la tierra donde nacieron. Así es. Regresan de donde Regresan salieron. a la delincuencia. Y la delincuencia se agravará.
porque no salen regenerados, que es el propósito de la prisión, la rehabilitación, la regeneración y la reinserción, las 3 redes. O sea, no salen regenerados, no, salen degenerados. Sí, señor. Muy bien, señor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, el doctor Byron López Castillo. Los invitamos a continuar con esa programación. Lo que continúa es Fernando Aguayo en vivo. Muy bien, señor.